¿Cómo les va? Bienvenidos a la bancada. Estamos con toda la información de la Cámara de Diputados en una semana de muchas comisiones y sin sesión, pero con dos jornadas que fueron muy intensas en los debates aquí en el anexo donde se reúnen habitualmente algunas de las 46 comisiones. Me acompaña ella, Verónica Benaín. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mauri? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, con mucha información de lo que dejó la jornada de ayer, se firmaron dictámenes de los dos proyectos claves que quiere la Casa Rosada. Hablamos de inocencia fiscal, la segunda o la continuidad de esta iniciativa. Y por otro lado, hablamos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, así que vamos a estar también hablando de estos temas. Señor Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo andas, Mauri? Usted Placer estuvo recorriendo saludar. las otras comisiones, esas que no van habitualmente los periodistas. Usted está ahí, averigua lo que pasa. O sea que ayer hubo una actividad intensa. Ayer hubo una actividad muy intensa realmente en la Cámara de Diputados, más allá de lo que fue el foco puesto en inocencia fiscal y en la Carta Orgánica del Banco Central. Así que estaremos hablando, Mauri, un poquito de todo, porque además ya hoy jueves tenemos por lo menos dos reuniones programadas para la semana próxima. Bueno, me vas a contar todo. Títulos del día. Inocencia fiscal. El proyecto del Poder Ejecutivo obtuvo dictamen de mayoría y quedó listo para ser tratado en el recinto de la Cámara Baja. Relaciones Exteriores y Mercosur. Un plenario dictaminó a favor del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la República de Singapur. Grupo parlamentario de amistad con Turquía, junto al jefe de la agencia TICA, se constituyó el GPA, que será presidido por el diputado Álvaro Martínez. Bueno, y tuvimos, ayer decíamos, muchas actividades de comisión, y la principal, o las principales sin dudas, tienen que ver, decía Vero, los proyectos económicos. Dos proyectos que el Poder Ejecutivo envió para poder ser sancionados, si es posible, dicen, antes de la llegada del presupuesto el próximo 15 de septiembre. Y uno tiene que ver con inocencia fiscal. Lo transmitíamos minutos antes de que empiece la bancada, con modificaciones, Vero, de último momento, que permitieron que los aliados se sumaran, ¿no? Exactamente, Mauri. Recordemos que el oficialismo está trabajando para poder sesionar el día 26 de agosto y en esa sesión, dentro del temario, estaría inocencia fiscal, la continuidad de una una ley que ya está vigente, pero que va a tener modificaciones, y también la reforma de la Carta Orgánica, además de un acuerdo con Singapur, que en un ratito te voy a estar repasando, que tuvo dictamen en el día de ayer, también en comisión. Bueno, son de algunos de los temas que está evaluando. Tuvo modificaciones esta iniciativa, que iba con una máxima, ¿no? Quería de alguna forma que todos estén cubiertos en lo que sería el beneficio de lo que plantea el proyecto de ley, pero que finalmente quedaron excluidos los funcionarios públicos tras este acuerdo. Sí, quienes tengan un cargo, o quienes hayan tenido un cargo en los últimos 5 años. Claramente lo que se hizo fue excluir a funcionarios de este gobierno. Exactamente. ¿No? Porque si se hablaba al principio de 10 años, y si fuera así, justamente quienes tienen cargos en el gobierno de Mauricio Macri, quienes hubieran tenido cargos, no estarían incluidos. En este caso sí lo van a estar. Beneficios que permiten, por ejemplo, no pagar multas por no haber ignorado compromisos tributarios, o también la extinción de la acción penal, o sea, que no te hagan una causa penal por evasión tributaria. Todo eso lo va a poder hacer quien haya tenido un cargo allá por 2018, por ejemplo, pero no quien haya tenido un cargo o en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández o durante el gobierno de Javier Milei. El otro cambio, Gonza, tuvo que ver con temas pymes, ¿no? 25% creo que le dan de extra, justamente para no pagar multas a las pymes, ¿no? Sí, este fue uno de los detalles que me parece, Mauri, que pujaron un poco para que en definitiva haya consenso y el gobierno nacional haya adelantado los tiempos, porque lo informábamos a cierre de la semana pasada que la intención, por lo menos en cuanto a las charlas que se venían teniendo, las conversaciones y el posible consenso que esto podía llegar a tener, el dictamen lo íbamos a tener recién la semana próxima.
El Gobierno Nacional me parece que en este caso cedió y con estas modificaciones logró avanzar con este dictamen que no estaría la semana próxima por una cuestión de tiempos y de la apertura del recinto, sino que sería, por eso como decían al principio, para el miércoles 26 de agosto. Es interesante lo que dice Gonza, porque efectivamente, como hubo en las dos reuniones, ya sea en la de inocencia fiscal como la del Banco Central, hubo invitados, claramente una opción era que no se dictaminara, porque los invitados de alguna manera hacían ganar tiempo. Sí. Pero creo que se aceleró el dictamen porque hubo acuerdo, ¿no? Sí, recordemos que en la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central también hubo modificaciones en la iniciativa, muy pequeñas, pero sí se incorporaron a pedido del radicalismo en este caso. Y una tiene que ver con que se deja... Técnicas, ¿no? Son técnicas, ¿no? Son cuestiones de redacción básicamente que sí se incorporaron y que ayer tuvo en la red. Bueno, hablamos de inocencia fiscal y uno de los protagonistas de la reunión de comisión fue el diputado de Unión por la Patria, Carlos Castañeto, y esto decía. La verdad que todavía no los vimos los cambios. Lo que nosotros estamos reclamando, primero que vamos a tener un dictamen de rechazo, porque se dan condiciones que no son propias de una fiscalización, de una investigación, se incorporan grandes contribuyentes, no entran ni pymes, que nosotros habíamos propuesto, pequeña y mediana empresa, son solamente para personas humanas o sucesiones indivisas. La verdad que es un sistema que perjudica la recaudación. Nosotros siempre hemos sostenido que tienen que pagar los que más tienen. Acá lo que están haciendo es un tapón fiscal donde no se va a investigar, no se va a fiscalizar para que entren en este régimen simplificado, y lo que también estamos pidiendo es que saquen las personas públicamente expuestas, también los funcionarios, porque en la inocencia fiscal 1, vamos a decir así, que se votó en diciembre, las mayorías que entraron en el primer paso fueron los funcionarios de este gobierno, así que esperemos que eso lo acepten, sacar a los funcionarios. Y por otro lado, nosotros queremos tener una política tributaria, que hemos presentado distintos proyectos, como lo hemos comentado anteriormente, donde paguen más los que más tienen. Acá están haciendo una política tributaria, tanto del RIGI como el Super RIGI, inocencia fiscal 1, y a los 6 meses hacemos otra inocencia fiscal porque quedaban fuera los grandes contribuyentes, sin también tener una trazabilidad del origen de los fondos. Eso es muy grave y ha sido muy observado en todos estos años por el GAFI, que es por el control a nivel internacional. Nos costó mucho salir de la zona gris del GAFI y con esto volveríamos a entrar, porque vos podés declarar bienes sin declarar el origen de fondo y lo mismo dinero en efectivo sin saber el origen de los fondos. Escuchábamos a Carlos Castañeto. Una de las críticas que hubo es justamente que no es un blanqueo, decía Castañeto, porque no tiene multas. En realidad, justamente se reducen las multas, sino que, y por ahí no se puede tener la trazabilidad del origen de los fondos. También hablaba de este tema la diputada del Frente de Izquierda, Romina Del Pla. Anticipamos aquí en la comisión nuestro rechazo a la ley llamada de Inocencia Fiscal 2, que en realidad es un nuevo mecanismo para cubrir el blanqueo, el lavado de dinero, el lavado de activos, que por supuesto son mal habidos, desde la corrupción hasta los grandes delitos como el narcotráfico y otros. Y acá han armado una serie de modificaciones, una ley que trataron hace unos pocos meses, porque se ve que no les alcanzó para cubrir todos los negociados que pretenden encubrir. Es una ley hecha a medida, en primer lugar, de un montón de funcionarios. Lo que pasa que parece que tuvieron que quitarle la posibilidad a los funcionarios porque no conseguían los votos. Pero esto es un escándalo, forma parte del mismo escándalo de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, de seguir tomando medidas para bajarle los impuestos y las contribuciones a las grandes empresas, a los millonarios de este país, y seguir matando impuestos y con tasas de interés realmente usurarias a la población que frente a salarios y jubilaciones que no alcanzan se ven obligadas a endeudarse. Este es el contraste brutal que acá se está viendo y nosotros lo marcamos fuertemente y por supuesto vamos a rechazar en el recinto este proyecto. Escuchábamos ahí a la diputada Romina Del Pla. Decime, Vero. No, la oposición justamente hizo esa crítica, ¿no? Que mientras el oficialismo está apuntando a sacar iniciativas que son para beneficiar a grandes contribuyentes, el ciudadano de a pie está
en una situación, atravesando situaciones de endeudamiento y que esos temas no se tocan. Eso por un lado, y escuchándolo a Castañeto, otra de las cuestiones que él había dicho es que esta iniciativa debería tratarse una vez que esté el presupuesto 2027 aprobado, básicamente, para saber cuál es el camino de previsibilidad que está dando el gobierno en cuanto a la administración pública. Y bueno, también hubo críticas porque es una ley que se sancionó hace muy poquito, se sancionó en diciembre, sí, la prórroga, básicamente, y ya se está queriendo modificar nuevamente. Entonces, esa fue otra de las críticas que hizo la oposición. Lisandro Mirón, diputado de La Libertad Avanza, esto decía. Inocencia Fiscal, que es un proyecto importante sobre todo para el sector, digamos, que define un poco la economía, la micro, que es aquel ahorrista que tiene por ahí un fondo bajo el colchón y no hay posibilidades de declararlo por la burocracia que por ahí lleva a administrar determinados recursos en el país, y creo que este es un proyecto que tiene esa finalidad. La discusión por ahí más fuerte está dentro de la función pública, que es comprensible, y bueno, se ha dado en este marco de respeto un gran debate que va a ser llevado al recinto en las próximas semanas, ¿no? Esta semana, la semana que viene. Ya es un proyecto que fue tratado, en su momento se discutió esta cuestión del tapón fiscal, y es comprensible, pero creo que los montos están bastante bien determinados, y acá, más allá de los incentivos que ha tenido este gobierno para reactivar la economía a través del blanqueo y de este proyecto que es fundamental, digamos, para poder no solamente empujar la economía con todos esos fondos que los ahorristas han tenido por un país que no ha generado confianza ni seguridad jurídica, y creo que en ese sentido hoy este proyecto pone en manos del Congreso una decisión importante, y creo que es una herramienta fundamental para la economía, así que por supuesto que de nuestro espacio no solamente apoyamos y ratificamos, y vamos a acompañar el proyecto con tanto en el recinto como fuera del recinto, tratando de concientizar fundamentalmente, porque hay muchas veces mal interpretado, así que bueno, les agradecemos el espacio de poder informar, un proyecto muy importante para todos los argentinos. 26 de agosto, entonces, seguramente Inocencia Fiscal va a llegar al recinto. Decía Lisandro Mirón, tenemos que concientizar a los argentinos, un tema técnico, contable, difícil a veces de decodificar, que tiene solamente por ahora la oposición de la izquierda y de Unión por la Patria. Contame, Gonza, la semana que viene ya hay comisiones. Sí, vale la pena decir, Mauri, que hoy a partir de las 16 habrá una comisión también. Ah, bien, a eso partir es verdad. de las 4 de la tarde, Derechos Humanos y Garantías, para tratar algunos acontecimientos vinculados a el sistema de seguridad a nivel nacional por los hechos ocurridos el pasado 6 de agosto. Recordemos, mientras se estaba sesionando en el Senado, ¿no? Propiedad privada. Propiedad privada. Bueno, eso es hoy, a las 4. Ya para la semana próxima hay una agenda. A partir del mediodía, Comercio junto con Pymes el próximo martes se va a estar reuniendo... ¿13 horas, 12? A las 12, al mediodía. Se va a estar reuniendo, en este caso, para tratar alguna cuestión vinculada con invitados sobre la realidad actual de mercados de abasto y la situación del desarrollo del comercio en las distintas regiones del país. Será una informativa, seguramente de mucho diálogo, invitados, será algo extensa, y a partir de las 15 un tema, Mauri, bastante interesante, que tiene que ver con un fondo fiduciario, el Sisvial, que básicamente es un porcentaje de lo que se cobra de los combustibles líquidos, que ese fondo va destinado justamente para distintas obras. Sí, la Comisión de Obras Públicas. De Obras Públicas a las 15 horas del martes. Con invitados, se va a poner en tela de juicio este tema para ver cómo está la situación en general y si se está cumpliendo básicamente con este tema puntual. Hay varios proyectos en realidad presentados. En el Senado, un grupo de legisladores de Unión por la Patria pidieron citar al ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe de gabinete, Diego Santilli, también para dar explicaciones sobre el tema. Y en esta Cámara hay 2 diputadas que además fueron por la vía judicial. Exactamente. Bueno, dejamos martes, sigamos después
con lo que va a ser el miércoles la semana que viene. Recordemos que el lunes es feriado, semana corta. Ayer se reunió la comisión de Mercosur y la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, pero hubo varios proyectos presentados. Uno de ellos que tiene que ver con el acuerdo entre Mercosur y Singapur, el acuerdo entre Mercosur y Singapur, un acuerdo de libre comercio, que seguramente va a llegar al recinto en la próxima sección. El diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, se refería al tema y esto decía. Bueno, hemos acompañado la firma del acuerdo del Mercosur con Singapur, un acuerdo que tiene protección para distintos temas de Argentina, como correspondería a todo tratado de libre comercio, y a su vez hemos podido plantear la necesidad de que, junto con firmar tratados con países extra Mercosur, es indispensable poder retomar a nivel de embajador la relación con nuestro principal socio, que es Brasil. No es posible que se haya bajado la calidad de la representación a encargado de negocios y ya no tengamos más un embajador. Y lo bueno de estas reuniones de las dos comisiones de Mercosur y Relaciones Exteriores es que tanto el oficialismo como la oposición hemos decidido trabajar, buscar el medio para que desde la diplomacia parlamentaria podamos encontrar ese objetivo. Quiero mostrar hoy las cuestiones en común, sobre todo en este tema, que para nosotros es muy importante. Reencauzar la relación de Argentina con Brasil para tener un Mercosur pleno y pues, fundamentalmente para que Argentina retome la relación con Brasil, que es el socio más importante que tiene, tanto en su relación política como en su relación económica. Son 30.000 millones de dólares que tiene Argentina con Brasil, cuando antes de la creación del Mercosur era de 2.000 millones de dólares. Fíjense cómo es de importante. El segundo socio comercial de Argentina es China y es de 14.000 millones de dólares. Fíjense la diferencia, 30.000 a 14.000 con el segundo socio comercial. Así que bienvenidos sean los acuerdos de libre comercio extra Mercosur, pero fundamentalmente lo que queremos es que el Mercosur funcione a pleno. Y para que funcione a pleno, Argentina y Brasil tienen que tener las relaciones a nivel de embajadores, que es lo que corresponde a los dos principales países de esta zona del sur del continente. Escuchábamos a Eduardo Valdés también hablando de la crisis diplomática que hay hoy entre Argentina y Brasil, tema ineludible en la Comisión de Mercosur. Pero va a dar más detalles de este acuerdo bilateral que va a llegar al recinto, me imagino, el 26, ¿no? Exactamente, ayer por lo que estuvimos tanteando es uno de los posibles proyectos que se incorporen. Recordemos que ya tiene sanción del Senado de la Nación, que lo trató en el mes de mayo, quedaba pendiente la Cámara de Diputados. Y básicamente ya con este dictamen está listo para poder dar su continuidad legislativa en el recinto. El acuerdo se firmó en diciembre del 2023. Básicamente tiene algunas cuestiones que vamos a resaltar. Una es que garantiza arancel cero para el 100% de las exportaciones argentinas hacia este mercado asiático. También Singapur lo que va a hacer a partir de este acuerdo es eliminar el 100% de los aranceles para productos argentinos, básicamente referenciados en bienes agrícolas e industriales. Y también el Mercosur mantiene resguardos para acercar del 9,2% de su comercio sensible y fijar plazos de desgravación hasta 15 años en determinados rubros. Por otro lado, no va a modificar el esquema vigente de retenciones. Esto se refiere específicamente a los derechos de exportación. En lo que tiene que ver con Argentina, incluye normas estrictas de origen para impedir la triangulación comercial. Y finalmente, quienes van a ser alcanzados, va a regular compras públicas, servicios, comercios, lo que tiene que ver con lo electrónico, inversiones y propiedad intelectual. Básicamente es
un punteo de lo que tiene este acuerdo. Obviamente es mucho más extenso, pero nosotros lo resumimos de esta manera y ya tuvo dictamen, por lo que decíamos y lo volvimos a reiterar, es posible que esté incorporado el 26 en esta sesión que convocaría el oficialismo. Exactamente. Tengamos en cuenta que cuando se habla de acuerdo, se habla de dos países que firman, pero ningún acuerdo bilateral puede aplicarse si los parlamentos de esos países no lo aprueban. Por eso es tan importante el trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores y de los recintos, no ahora sino siempre. El tema es que suelen tener poca prensa los acuerdos. A veces tienen mucho volumen, a veces no, a veces son declamativos, a veces no. En alguna oportunidad se pueden crear hasta entidades financieras con tratados bilaterales. Bueno, tuvimos varios tratados bilaterales que fueron muy conocidos, pero es necesario que el Congreso active, ¿no? Si no activa, el Congreso, estos tratados no funcionan. Y la parte más particular que tiene este desarrollo legislativo de los tratados es que no vencen, no son como los proyectos. O sea, vos envías un tratado, dos presidentes firman un tratado, lo envían al Congreso y el Congreso puede tenerlo 25 años. Se han aprobado tratados que tenían hasta 30 años de envío. Y está por pasar, si el 26 se trata, como dicen, o como por lo menos es una posibilidad, el tratado de patentes, el famoso PST, que tiene como aprobación del Senado una sesión del año 98. Se firmó en el 93, en el 98 se aprobó en el Senado, y ahora, diputado lo quiere aprobar con una reserva, se volvería a tratar en el Senado, ¿no? Bueno, sí, perdón, básicamente ayer circuló que patentes también podría entrar, ya estaría listo. Después de, bueno, varias cuestiones, ¿no?, que hubo con Cancillería, algunas, bueno, conversaciones que hubo incluso con Estados Unidos vinculados al tema, en esta ocasión ya estaría listo para ir al recinto. Decime. Bueno, dos cosas, aprovechando esto de lo que es el temario posible para la posible sesión del 26, el proyecto que baja el IVA al 10% que está pretendiendo Millones para la fécula y la harina de mandioca. Llega ese. Del 21 al 10 llegaría también porque era único giro presupuesto y Hacienda, dio dictamen ayer y estaría listo para ir al recinto. Y no van a dictaminar si no es para tratarlo. Esa es tu conclusión. Puede ser la de Blavatsky también. O sea, entiendo igual, Mauri, que esto viene... No tengo certeza, pero tampoco dudas. Claro, pero ante información que estuve... Bien. Sí, por las consultas que estuve haciendo, la cuestión de la baja de impuestos como título también es un buen semblante para que uno pueda pensar en esto. Tengo la misma información. A mí, desde el bloque del oficialismo, diputados que hoy están, digamos, cerrando estas cuestiones, resaltaban eso. Todo lo que tenga que ver con baja de impuestos es lo que es bienvenido. Y el apoyo también de Harfi, por ejemplo, ¿no? El diputado misionero de la Libertad Avanza. Bueno, hace muy poco, vos hablabas de muchos años que se aprobó un acuerdo. El acuerdo de Roma por el control de la pesca fue de la década del 90. No quiero tirar un año porque no recuerdo con exactitud, pero se me venía a la memoria este último antecedente que fue importante. Gracias, Vero, por traer la agenda internacional. Pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal.
conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos en la bancada con toda la información del Congreso, de lo que pasa aquí, donde estamos ahora, en la Cámara de Diputados. Hoy es jueves, recién Gonza decía, hoy hay una comisión, 16 horas. A las 16 horas exactamente, Mauri, se va a tratar todo lo que ocurrió fuera del Congreso con las fuerzas de seguridad mientras estaba sesionando en la Cámara de Senadores respecto a lo que tiene que ver con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Así que estaremos atentos a ver qué conclusiones se pueden sacar respecto. Bueno, hay que decir que hubo también en el día de ayer una reunión del gobierno, el funcionario del gobierno, en este caso de Diego Santilli, con gobernadores del norte, también justamente apuntando a la agenda parlamentaria, varias cuestiones que están en el Senado, pero también proyectos de la Cámara de Diputados, ¿no? Una de las cuestiones en las que hicieron hincapié los gobernadores fue en insistir en la situación del impuesto al combustible. Recordemos que hay un proyecto de ley que se había presentado el año pasado, tuvo sanción en el Senado, pero en la Cámara de Diputados no prosperó y habrá que ver también cómo se va a terminar resolviendo el tema de zonas frías, pero en el Senado, porque los gobernadores también tenían un acuerdo con la Casa Rosada donde se iba a incorporar un beneficio también para las zonas cálidas. Eso también pasó ayer. Exactamente, ayer un día de mucha actividad de comisión y de mucha rosca, como todos los miércoles, y también de actividad diplomática, porque se conformó el grupo de amistad con Turquía, y el presidente es el diputado, ahí lo vemos en el medio, diputado de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez. Estuvo presente Alianchuk Bozurk, que es la jefa de la sección para América Latina de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación, TICA, y junto a ella se conformó el grupo de amistad con Turquía, y la funcionaria que estuvo aquí, como vemos en el Salón de Elia Parodi, destacó el compromiso entre ambas naciones y se comprometió a ofrecer y fortalecer los lazos de amistad con Argentina, y contó que la agencia TICA realiza proyectos de desarrollo relacionados a la salud, educación y a la formación. También estuvo presente el diputado Andrés Leumann, quien celebró la visita de la funcionaria, y Santiago Roberto, de Unión por la Patria, la presencia opositora, que apoyó la creación del grupo de amistad y se comprometió a trabajar en relaciones bilaterales que involucren a lo deportivo, a la salud y a los niños, o a la salud de los niños más específicamente. Estamos hablando de Turquía, ¿no? Sí, exactamente, pero se le dice así, según me contaban. Mira, estábamos buscando nos justamente quedamos ese dato. pensando, sí. ¿Qué tenés para aportar? A ver. No, para aportar simplemente que Nos obviamente llamó que al ser un canal oficial también nos guiamos de lo que la propia comunicación de diputados dice, y también dice Turkish. Exactamente, aparentemente es la manera en la que la embajada Nos sorprendía quiere, que lo mencionen nombrar, en inglés. Exacto. Como quiere se diga, nombrar ¿no? al país. Mirá. Exactamente. No tenía ese dato. Vemos que los grupos de amistad nacen con mucha frecuencia, sí, porque tienen que ver con la relación bilateral entre Argentina y un determinado país, y como decimos siempre, les gustan las embajadas. Esto no es que decimos porque nos parece, nos cuentan los diputados, ¿no? Si hay un grupo de amistad que no se crea, empiezan a llamar las embajadas. Creémoslo porque es más fácil tener una relación bilateral con un grupo que en la comisión, y se vio, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que la diputada Silvana Giudici de La Libertad Avanza encaró un poco lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria y el aporte que puede hacer el Congreso. Grupo parlamentario de amistad con Turquía se creó el día de ayer. Y también en el día de ayer, y hablamos durante la primera parte del programa, tuvimos una doble función. La primera por la mañana, 11 de la mañana, referidas a el proyecto de inocencia fiscal, y a las 15 horas se trató en un plenario de comisiones lo que tiene que ver con el proyecto de reforma de Carta Orgánica del Banco Central. Ambos dictaminados, ambos van a ir a la sesión del 26, pero Vero, a la tarde, a las 3 de la tarde, fuimos, no me acuerdo ya si vos estabas o no, pero a ver, una jornada que ya estaban los votos, estaba todo tranquilo, y se encarajenó un poquito, ¿no? Vos estás hablando en lo que tiene que ver con la reforma de la Carta Orgánica. Sí, fue bastante tenso el plenario de comisiones. La oposición cuestionó a los invitados que estaban allí exponiendo.
Era un grupo de economistas, varios de ellos mediáticos y a muchos opositores, incluso los aliados. Hubo un momento de tensión con los aliados, con el PRO, con el MID, que justamente el diputado Falcone retiró la firma del dictamen, no acompañó el dictamen. Nunca firmó. Nunca lo firmó, se enojó muchísimo. Él por lo que pudimos hablar, tenía su acompañamiento, pero se enojó mucho con declaraciones de los economistas que estuvieron allí presentes. Incluso esto obligó al oficialismo a, de alguna forma, despegarse, ¿no?, del contenido político del discurso que llevaron los invitados y a pedir disculpas públicas en un momento donde el oficialismo viene teniendo algunas tensiones con los aliados y en un momento donde en este momento hay una reunión con el PRO en Casa Rosada también, ¿no?, de cara a buscar acuerdos, alianzas parlamentarias, pero también en lo que tiene que ver con las elecciones del 2027. Así que la oposición mayoritaria, que es Unión por la Patria, arrancada la reunión, también decidió irse, dejando el encuentro vacío, digamos, en ese sentido. Consideraban que tenían que respaldar la iniciativa, en todo caso, del oficialismo, quienes habían escrito el proyecto y se retiraron justamente del anexo aquí de la Cámara de Diputados. Y después se vivió este momento tenso con De Andrés, específicamente del PRO, y Falcone del MID. La ofensa principal de Falcone había sido por una cierta ofensiva directa o indirectamente hacia la imagen de Arturo Frondizi, ¿no? Claro, Lo que pasó fue que el economista Miguel Boyano habló de todos los gobiernos que habían usado el Banco Central para financiar la política y los nombró. Habló de macrismo, habló de radicalismo y habló de militares, o sea, los nombró. Entonces era imposible no sentirte aludido cuando te aludían. Claro. Y ahí fue necesaria una Al disculpa, PRO le ¿no? pasó exactamente lo mismo. El principal reclamo es: no nos pueden poner en el mismo nivel que el peronismo, no nos pueden tratar a todos de la misma condición. Y esto, bueno, fue lo que generó ese cruce entre varios de estos legisladores, que, bueno, por un lado, el PRO, si bien De Andrés se quejó, acompañó la firma del dictamen. El MID decidió no hacerlo, cuestionando la presencia de Decíamos estos el expositores. retiro de Unión por la Patria de la Comisión y la diputada de ese bloque, Jimena López, de esta manera lo anunciaba. Estuvimos en la comisión conjunta de finanzas en realidad y presupuesto, que tiene que ver con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, y decidimos retirarnos porque en principio se invitaron solo miembros informantes de La Libertad Avanza, que no tienen ningún cargo formal, que no son funcionarios públicos, que por lo tanto para nosotros, más allá de ser economistas, son tuiteros de lujo del gobierno actual, y nos parece una falta total de respeto, porque el Congreso lo que algo tiene que defender es la pluralidad de voces que se dan, la posibilidad de la disidencia, la posibilidad de un debate pluralista y no una voz única, que creo que ante algo tan profundo que se puede llegar a dar, como es la modificación del Banco Central, que tiene que ver con que el Banco Central no va a poder dar dinero en caso de que el presupuesto finalice, no llegamos a ejecutar o quede por debajo de la expectativa del presupuesto que se ha presentado, el Banco Central en esta reforma que plantean no va a poder girar dinero, lo cual hace que se complique porque haya que generar letras del Tesoro para poder tomar deuda, bueno, todo un complejo mecanismo financiero. Nos parece que justamente invitar una voz, una unicidad de voces no sirve ni mejora un debate de calidad, y particularmente yo no estoy de acuerdo con que vengan profesionales que nada tienen que ver con la función pública, porque eso tiene que ver, en todo caso serán militantes, serán profesionales, pero no son funcionarios con responsabilidad de firma, que es lo que justamente tiene que venir a dar explicaciones a este Congreso. Escuchábamos a Jimena López de Unión por la Patria y también sobre este tema se pronunciaba el diputado de La Libertad Avanza, Damián Árabe. Estamos teniendo el tratamiento de una reforma muy importante como es la Carta Orgánica del Banco Central. Esto que puede parecer un poco técnico, básicamente se trata de cuidar la moneda, el ahorro
las inversiones y fundamentalmente el trabajo de los argentinos. Ningún país del mundo puede crecer sin una moneda que cuide su valor, sin un país que cuide el valor de su moneda, y por eso para nosotros es tan importante poder llevar adelante esta reforma. Hoy estamos en comisión tratando de dictaminar esta reforma que básicamente vuelva a ser del Banco Central con su único objetivo, que es cuidar el valor de la moneda. Escuchábamos a Damián Arabia, diputado de La Libertad Avanza, hablando después de la reunión en la que se debatió el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Contame, Vero, está en este momento realizándose una cumbre en la Casa Rosada entre, tengo entendido, Karina Milei y dirigentes del PRO. En realidad estuvo participando Diego Santilli y Eduardo Lule Menem de esta reunión con Cristian Ritondo y Fernando de Andrés del PRO. Finalizó y hay algunas repercusiones que estamos tratando de ir recabando. La primera es que estuvieron señalando que fue un buen encuentro, que es un primer paso también en este acercamiento nuevamente que tiene el PRO con La Libertad Avanza, que en realidad ellos sienten que hay un reconocimiento hacia el trabajo del partido que lidera Mauricio Macri. Hablaron de que, y sostuvieron que en el encuentro dejaron muy en claro que ellos ayudan a que al gobierno le vaya bien, que son garantes del cambio en la Argentina, y básicamente estuvo girando en esa situación. También hablaron de proyectos parlamentarios, pero si querés en un ratito te sigo contando. Bueno, también hubo una reunión ayer de la Comisión de Transportes, muy tempranito, que trató varios temas. Creo que fue a las 10 de la mañana. El presidente de la Comisión, diputado de Provincias Unidas, Jorge Rizotti, esto decía. Bueno, la idea que pudimos complementar hoy en la reunión de transporte tiene que ver con el ingreso de proyectos de distintos diputados, de distintos bloques, que tienen que ver con modificación de la ley de tránsito. Algunos de ellos plantean el tema de la necesidad de modificar los topes en respecto a el otorgamiento de la licencia por el periodo de validez para las personas mayores de 65 años, otros que tienen que ver también en el mismo sentido con las licencias de conducir para personas con discapacidad. Han ingresado proyectos de ley para poder estudiar y ver en lo posible la autorización para el sembrado a los costados de la ruta, no en las banquinas, sino lo que va desde la banquina hasta los alambrados, que nos parece que estamos hablando de la posibilidad de poder poner en producción más de 150.000 hectáreas, más de 50.000 hectáreas, que serían aproximadamente lo que expresaron hoy los diputados, 150.000 toneladas más de grano, por ejemplo, si se haría soja, con lo que esto representa. Así que bueno, proyecto que, como les decía, de distintos bloques, que lo que estamos tratando es de que en las próximas reuniones podamos llegar a dictámenes lo más unificado posible, con el mayor consenso de los diputados, a ver si podemos avanzar de alguna manera en dar lugar a sanciones de ley que tienen que ver con iniciativas que no son solo del Poder Ejecutivo Nacional, porque lamentablemente si vemos las agendas parlamentarias es lo único que llega a tener un resultado final en el plenario, ¿no? Recién sobre lo que fue la Comisión de Transporte y el señor Solabarrieta se va a meter con un proyecto que es un lío. Cada vez que se habla de licencias de conducir, de la manera de que tienen los diferentes estados, no solamente el Estado Nacional, de controlar lo que pasa en las rutas, es uno de esos temas que todos los que están dando vueltas por acá se levantan y dicen, sí, hay que cambiar esto. Todos somos en algún momento parte de alguna regulación que no nos gusta, o porque nos descubren haciendo algo que no está bien, o porque consideramos, ¿no? Caso de multa se da muy seguido, que es desproporcionado o en algunos casos fuera de lugar lo que se nos dice o lo que se nos hace. Patricia Vázquez siempre se dedicó a este tema y estuviste con ella por un proyecto que por ahora no está avanzando, pero me parece que va a dar que hablar, ¿no? Sí, Mauri, para citarnos, hablamos de la ley 24.449, ley de tránsito, data de 1994. Mientras yo nacía la ley de tránsito. Para que nos demos una idea, para tenerlo en cuenta, esto es algo que de a poco, entienden los legisladores, se tiene que ir actualizando, en algunos casos y en otros no. Para pasaban sumar algunas cosas en el 94, te cuento que nacía la última Constitución Nacional. Por ejemplo, Maradona jugaba el último mundial. ¿Qué año? El 94, yo terminaba la escuela primaria, digo. Mientras yo nacía fue un dato nomás, pero
Claro, pasaron muchas cosas, Sí, claro. sí. No, le dicen referencia. nomás. Apogeo del gobierno, del primer gobierno de Carlos Menem, que después reelecto en el año 95. Por ejemplo. Claro. Bueno, ¿Vos habías nacido en el 94? Sí, ya estaba. ¿Cuánto Estaba hace que por estabas? cumplir, soy del 85, así que sí, ya estaba. Ah, ya eras tenía. grande. 9 años. 9 años, ¿te acordás por todo? cumplir 9 años, sí. ¿Te acordás el mundial, todo? Me acuerdo. El del Mundial no, me acuerdo de lo que todos nos acordamos, de cómo lo sacan a Maradona Lo sacan de la a Maradona, cancha, el Mundial de básicamente, Estados ¿no? Unidos. Claro. La enfermera de la mano. Claro. Sí, Después volvió con exactamente. Nigeria. Bueno, contame. Bueno, a ver, hay un Gonza. artículo que justamente en particular que refiere, en este caso, el artículo 13 con varios incisos y hay algunos otros proyectos inclusive, no es el único el de Patricia Vázquez, el de Patricia Vázquez ahonda en otros temas, pero quiero sumar esto porque otros diputados y diputadas han presentado iniciativas, por lo menos uno vi dentro del temario. Vale la aclaración, ayer se reunió la Comisión de Transporte, como bien decías temprano, no hubo firma de ningún dictamen, para que se entienda, simplemente se hizo de manera informativa. No fue una reunión menor, porque muy bien lo decía Risotti, hay un tema muy interesante respecto a lo que tiene que ver con el control de las hectáreas para la producción al lado de la carretera, al lado de lo que sería alguna de las rutas más importantes del país y cómo las provincias en este caso necesitan de ese poder para justamente agilizar las producciones y hacerse cargo en este caso también de lo que podría ser la mejora de las rutas y demás. Bueno, vamos a hablar de uno de los proyectos que ayer se tocó de refilón, pero que va a quedar en manos de los asesores porque tienen la intención por lo menos de avanzar en una próxima comisión. Y se trata en este caso sobre una modificación que busca la diputada Patricia Vázquez, que como bien vos decías, Mauri, cuando asumió su banca, recordemos en el PRO, en la Cámara de Diputados, sorprendía o no, en realidad, por su faceta vinculante a todo el tema de tránsito, todo el tema del transporte. Bueno, no es la excepción en este caso un proyecto que presentó para modificar varias cosas de la entrega, la disposición, los trámites en las licencias de conducir. Un tema muy importante teniendo en cuenta lo que hay que desembolsar en muchos casos cuando tenés que renovarla, cuando tenés que sacarla por primera vez y demás. Bueno, en este proyecto, primero y principal, la licencia no profesional dejaría de tener fecha de vencimiento. Pero, vale la aclaración, eso no significa que desaparezcan los controles. Este es el primer punto. Vamos a ir a la siguiente. Es muy interesante. Es muy interesante. ¿Cómo me gustaría hablar con Patricia Vázquez? Sí, yo lo hice a la mañana, no tuve la oportunidad de hablar tan ampliamente, pero hay es como para un programa, un café y la charla. Vamos a ir a la siguiente placa para ver de qué se trata este proyecto. Bueno, cada 5 años el conductor, en lugar, a ver, situación de hoy en día. En lugar de ir a la municipalidad y pagar, claro, pero hay una situación. básicamente, que es lo que tenés que hacer. Entiendo cómo es hoy. Se ríen acá, digo, este es un tema, yo te dije que se iba Es un tema muy bravo, claro. Es un tema porque acá todos han pasado por la situación, porque cada 5 años tenés que ir a pagar. Exacto. Para que te den lo que ya tenés. Y a veces no sabés si hay un control, si... Lo que es seguro que tenés que pagar. Tenés que pagar. Sí. Bueno, de hecho hoy me hicieron un control a la mañana temprano. Ese En de la bajada Colemia. de una autopista. No, un control. Entonces yo dije, bueno. Que dio positivo, sí. No era ¿Contás cada control, cosa? no era control de alcoholemia, era control de documentación, Bien. básicamente. Y cuando entregás la licencia, lógicamente, si está vencida, tenés un problema. Sí, Te la claro. pueden retener, es un problema. Bueno, dicho esto, cuando vos vas a renovar tu licencia... Hay gente que no puede pagarla. Una cuestión económica. No, totalmente. O se Aparte, endeuda. ¿qué estás pagando? No, o sea, es lo que pará. me parece que plantea el proyecto. ¿Qué estás pagando? O se endeuda, ¿no? Ujú. También ¿Qué para estás poder pagando? pagar. ¿Por qué tengo que pagar por seguir teniendo una licencia de conducir? ¿Qué es eso? Ustedes me van a poder corregir. No sé si sigue existiendo este sistema de que vos vas y según lo que pagás es la cantidad de años que podés Sí, renovar. Como máximo exacto. son 5, ¿no? En mi provincia, en mi localidad, Por sí, eso. es así. Acá hay que separar lo que tal vez algunos municipios, provincias tienen claro. en cuanto a la legislación. En base a lo que vos pagás, hasta 5 años vos podés pagar. Lógicamente, vos vas a hacer un trámite. Que es bastante tedioso, que te lleva Ah. tiempo. Y lo renovás y decís, bueno, pago un puchito más
y por lo menos la tengo 5 años y de acá a 5 años me no, olvido. después tenés que comerte el curso de nuevo para volver a sacar la licencia. Yo tengo, por ejemplo, licencia profesional por un trabajo que tuve que hacer en un momento como conductor. Entonces, cada 2 años como máximo. No puedo renovarla por más de 2 años. Entonces tenés que hacer el trámite, cada tanto te colgás, te olvidás, se me está venciendo, no me había acordado. Bueno, no importa. Eso es cuestión de ponerse recordatorio. De hecho, yo estoy pensando que tengo que ver cuando se me vence. Bueno, por ejemplo, ahora pensarlo y vas a ir a verlo. Bueno, acá ¿qué es lo que dice Patricia Vázquez? Tenemos que cortar, primero, con el dineral que tenés que pagar y sobre todo también con otra cuestión, el tiempo, los trámites que esto te lleva. Entonces, ¿qué dice? Bueno, cada 5 años, en lugar de la renovación, el conductor debería presentar, digo debería, lo puse en condicional porque estamos hablando de un proyecto que por ahora está en la materia informativa y pretende avanzar. Debería presentar una declaración jurada y un certificado de aptitud psicofísico. Estamos hablando que los profesionales que puede conseguir un conductor, o sea, uno de nosotros, a veces son mejores que los que un municipio tiene, Te diría que es lo más probable. ¿Qué, perdón? No, a veces son mejores los profesionales que uno puede conseguir para hacer un certificado que los que un municipio X puede tener, ¿no? Un municipio tiene que tener gente que haga el test psicofísico. Sí. Y a veces los municipios, los chicos, tienen una gran cantidad de profesionales. No. Entonces, ¿quién hace el test? Sí, el del dibujo, ¿no? El de copiar dibujos, formas. Los test. Sí, por ejemplo. Pero bueno, está el trámite, hay que pagar. Entonces después tenés el de la visión también, que es otro muy importante. Ese Claro. para mí es muy importante. Bueno, a partir de los 75 años, que este es el proyecto que mencionaba, que hay otras iniciativas sobre esto en particular. Hoy en día, el inciso E del artículo 13 de esta ley de tránsito, la 24.449, dice que a partir de los 65 años 75. cambia... No, la ley dice 65. Ajá. Dice que cambia la vigencia de la licencia. Entonces lo que se quiere modificar es que a partir de los 75 se suben 10 años. Entiendo que esto tiene que ver con una discriminación también hacia las personas adultas mayores y además para que se eviten un trámite también y puedan tener 10 años más en este caso de este tipo de renovación. El trámite debería realizarse una vez por año, a partir de los 75. Es decir, que hasta los 74 años vos podés hacerlo anteriormente 5 años con la renovación y esta presentación que decía en el primer ítem. La presentación sería digital y sin costo para el conductor. Importante este tema. Últimas placas, así repasamos rápidamente este proyecto, interesante en el debate. Sostiene que la seguridad vial debería centrarse en los controles efectivos y la aptitud para conducir y no tanto en el tema recaudatorio y de la renovación. Cambio de domicilio, tenés 30 días para comunicarlo. La modificación de datos no obligaría a volver a rendir los exámenes teóricos y prácticos para quienes no son profesionales. Aclaración importante. Y vamos a, creo que la última placa que tengo para repasar, o la anteúltima, busca además reconocer oficialmente la licencia de conducir y la cédula en lo que es la aplicación Mi Argentina. Importante también esto. Y además plantea que renovar una licencia cada determinada cantidad de años no garantiza por sí misma una mayor seguridad vial y da datos en la próxima placa y en la última sobre los siniestros viales. 2023 hubo 4.369 víctimas fatales en siniestros viales, unas 12 víctimas por día. La media de los últimos 5 años es de 4.366. Y en el año 2020, con el aislamiento por COVID de por medio, se registraron 3.515 víctimas fatales. Son algunos de los datos que se brindaron. O sea que lo que están haciendo los municipios para controlar mucho no sirve. Entiendo que el proyecto viene por ese lado. Tenés que pagar todo, pero los siniestros siguen, ¿no? No tanta recaudación ni renovación cada 5, sino más bien más controles. En Inglaterra es probation, o sea, a vos te agarran una multa y te mandan a limpiar un cementerio. Bueno, los jugadores de fútbol profesionales lo tienen que hacer. Lo han hecho. Acá una multa, el que tiene plata la paga y el que no la paga. Bueno, gracias, Gonza. Un placer, Mauri. Nos pasamos un poquito. Pausa digo. Chau. Volvemos mañana a las 13 horas acá en La Bancada.